Shalom mis amados, shalom para todos y para todas, shalom para nuestros hermanos y para nuestros amigos que nos visitan y que nos apoyan a través de su canal Conozca la Verdad. Damos gracias al Eterno que nos da el privilegio de poder compartir el conocimiento de su palabra y gracias a usted por dedicar tiempo de su vida para de igual manera compartir con nosotros. En esta oportunidad que el Eterno nos brinda, queremos hablar respecto a un tema muy interesante de la Biblia, y es algo que ha traído mucha confusión, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Es importante seguir hablando sobre este concepto porque debido a la mala interpretación de la cultura de la Biblia, de los escritos, hay muchas cosas que teológicamente no son bíblicas. En otras palabras, una cosa es lo que la Biblia realmente dice y enseña, y otra cosa es lo que muchas personas leen, estudian e interpretan. Nosotros queremos seguir hablando de este tema porque a la verdad que da lástima ver como tantas personas que creen en Dios, que creen en Jesús, en Cristo, como normalmente se le llama dentro del mundo helenístico, pero que realmente su nombre es Yeshua. Pero hay tantas personas que sirven al Eterno, que creen en Cristo y que quieren parecerse a Cristo, pero que lamentablemente, debido a la doctrina que han recibido, a las enseñanzas que han recibido, lamentablemente pueden parecerse a cualquier otro personaje, menos al Cristo, al Hijo de Dios. Es por esto que nosotros queremos seguir hablando acerca de el rapto de la iglesia. Lamentablemente tenemos que debatir este tema y debatirlo y enfrentarlo conforme a la mentalidad de la Biblia. Nunca ha sido ni será la intención nuestra de querer hablar mal de los cristianos. No es ni será intención nuestra nunca querer ridiculizar, menospreciar o querer minimizar a los cristianos, haciéndonos creer que somos más que ellos o que sabemos más que ellos. Ahora bien, hay que aclarar algo. Aunque el conocimiento no nos salva, porque realmente quien salva es Yeshua, es Cristo, Jesús. Pero el conocimiento es más que importante, porque a través del conocimiento es donde usted y yo podemos comprender, podemos ver y podemos hacer mejor todas las cosas. Usted como ciudadano o como ciudadana de un país, si usted conoce las leyes, usted va a servir mejor como ciudadano de su país. Pero si usted no conoce las leyes de su país, por más buena que sea la intención, usted puede tener la mejor intención del mundo, pero si no conoce las leyes de su país, usted no va a ser un buen ciudadano. Cuando salga a la calle a conducir un vehículo, si usted no conoce las leyes de tránsito, usted va a ser un fracasado o una fracasada, porque va
a irrumpir, usted va a quebrantar las leyes de tránsito. Y a quien le va a perjudicar es a usted. Esa es la maldición de la ley. Dentro del cristianismo se ha entendido, se ha creído y se ha enseñado que la ley es como una maldición para el pueblo del Eterno. Sin embargo, es todo lo contrario. La ley en todos los ámbitos, la ley en todas las formas en cómo podamos verla, la ley, si es ley, es buena. El problema está en que la ley conlleva bendición para el que las obedece, pero de la misma manera conlleva también maldición para todo aquel que la desobedece. Y no es que la ley sea mala, la ley es buena. La ley es para proteger al justo, al que cumple, al que obedece. Entonces, cuando alguien desobedece la ley, el problema no está en la ley. El problema está en quien desobedece los mandamientos de la ley. Y esto es lo que está pasando todos los días, a cada momento, en cada enseñanza, en cada predicación dentro del cristianismo. Hablando específicamente acerca de lo que es el rapto de la iglesia, la mayoría de los cristianos han comprendido, han entendido que existe un rapto en donde Cristo, Jesús o Yeshua, para nombrarle de la mejor manera, vendrá en un momento en donde nadie lo sabe, en un momento en donde todo el mundo está desapercibido. Vendrá en un momento secreto y arrebatará a aquellos que supuestamente están preparados para irse al cielo y dejar esta tierra. Lamentablemente, esto no es lo que enseña la Biblia. Nosotros que hemos conocido un poco más a fondo el contexto, el lenguaje, la cultura de la Biblia, tenemos que convertirnos en trompetas, en voces, para que los que en verdad entienden que necesitan del Señor y que quieren servir al Señor, puedan verdaderamente prepararse, puedan ser mejor ciudadanos del reino de los cielos. Pero aquí en la tierra, no esperar ir al cielo, porque al cielo nunca vamos a ir. Al menos hablando acerca de lo que es el rapto de la iglesia. En otras ocasiones, ya en otros estudios, hemos dicho que el rapto de la iglesia fue un concepto creado por la Iglesia Católica. Se desprendió de un malentendimiento teológico que fue inventado en el catolicismo y que luego el cristianismo lo adoptó de igual manera. Y este concepto se ha diseminado por todo el mundo, dándole una esperanza al cristiano de que un día dejaremos esta tierra para ir al cielo, cuando en verdad la Biblia eso no es lo que enseña. Vamos a hablar sobre este tema, pero antes de todo queremos recordarle que si usted está siendo edificado o edificada con nuestros estudios, suscríbase a nuestro canal, dele like, active la campanita para que le lleguen nuestros estudios automáticamente. Cuando nosotros publiquemos un estudio, que usted pueda ser una de las primeras personas en las que le llegue nuestros estudios. Nosotros tenemos que apartarnos realmente de lo que es la religiosidad, que es lo que abunda mucho en el cristianismo por falta de conocimiento. Tenemos que apartarnos de lo que es el fanatismo que existe dentro del cristianismo por falta de conocimiento. Tenemos que rechazar, despojarnos de la ignorancia teológica que nos han introducido en nuestra mente, haciéndonos creer cuentos que no son realidad. Por eso es importante que el cristiano escudriñe las Sagradas Escrituras
pero no conforme a la mentalidad que tenemos nosotros como cristianos, no conforme a la mentalidad que tenemos nosotros como occidentales que somos. La Biblia, como lo hemos dicho en otros estudios, no es un libro occidental, es un libro oriental, escrita por hombres orientales, con un idioma oriental, con una cultura oriental, totalmente diferente a la nuestra. Si nosotros queremos entender la Biblia, tenemos que verla entonces desde una perspectiva correcta, desde una perspectiva más directa. Como he dicho en otra ocasión, tendríamos entonces que tratar de remontarnos o de retroceder por lo menos a 2000 años para entender realmente cuál es el mensaje de la Biblia. ¿Qué fue lo que Yeshua realmente predicó? ¿Qué fue lo que los apóstoles predicaron? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Cuál es el mensaje del Antiguo Testamento? Que hay muchas personas que dicen que ya el Antiguo Testamento pasó y de hecho inclusive hay iglesias o congregaciones que se llaman Iglesia Novotestamentaria, como que en pocas palabras rechazan al Antiguo Testamento. Sin embargo, el Antiguo Testamento está vigente aunque usted no lo crea. Cuando Yeshua dijo, por ejemplo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán, Yeshua no estaba hablando de el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no existía. Cuando más adelante el apóstol Pablo dice que todas las escrituras es inspirada por Dios, es apta para redarguir, apta para corregir, está hablando del Antiguo Testamento, no está hablando del Nuevo Testamento. Cuando dice que es apta para enseñar, está hablando de la Torá, no del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no existía. Cuando el apóstol Pedro dijo en una ocasión que ninguna escritura es de interpretación privada, no está hablando del Nuevo Testamento, está hablando del Antiguo Testamento. Entonces, si nosotros queremos entender la Biblia, primeramente tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Si queremos entender y conocer a Jesús, al Cristo, al Mesías, a Yeshua, tenemos que irnos primeramente al Antiguo Testamento. Se lo vamos a demostrar. Y vamos a enfrentar este concepto filosófico, teológico, lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Lo vamos a enfrentar con uña y diente porque no es lo que enseña la Biblia. Y lamentablemente muchas personas con buena intención están siendo engañadas con este concepto, que no es verdad. Ya para comenzar nuestro estudio, voy a repetir lo que al principio dije. No es nuestra intención ofender a los cristianos, no es nuestra intención ridiculizarlo o menospreciarlo, porque hemos entendido que conforme a las Sagradas Escrituras y conforme a los tiempos que estamos viviendo, lo que hemos entendido es que el cristiano no ha sido culpable de los errores teológicos que hoy en día se enseñan en todo nuestro mundo occidental. Al menos su servidor no ve a los cristianos como culpables, sino como víctimas, porque lo que ellos enseñan fue lo que aprendieron. Alguien se lo enseñó. Lo que ellos dan fue porque lo recibieron de alguien más, quien se lo dio. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Mi llamado es que tratemos de retornar, de regresar realmente a las raíces, al origen de las Sagradas Escrituras, para que podamos comprender y entender mejor el mensaje de la Biblia y de esta forma entonces poder dar una mejor información. Vamos a comenzar con los textos bíblicos demostrando que el rapto de la iglesia no es real. Sí existe un arrebatamiento, pero no el arrebatamiento que predican los cristianos. Un arrebatamiento de ir para el cielo. Nosotros no vamos para el cielo. Y se lo voy a demostrar una vez más por la Biblia. Que la herencia de los hijos de Dios
es la tierra, no el cielo. Bien, mis amados, llegó la hora en donde vamos a demostrar ciertos conceptos. Vamos a hablar primeramente acerca del trigo y la cizaña, que son unos ejemplos contundentes para poder entender y comprender las profecías y el mensaje bíblico, escatológico y teológico que enseñó nuestro Adón Yeshua, o Jesús, como usted le quiera llamar. Mire, en el libro de Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Él les dijo: no sé que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí hay muchos puntos que lamentablemente, debido al tiempo, no vamos a poder explicarlos. Pero brevemente, mire, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Todo lo que Yeshua vino a predicar y enseñar fue acerca del reino de los cielos. Yeshua sanó enfermos, pero ese no era el mensaje. Yeshua enseñó acerca de la oración, pero ese no era el mensaje. Yeshua hizo muchísimos milagros, pero ese no era el mensaje. El mensaje real de Yeshua era enseñar acerca del reino de los cielos. Entonces, aquí habla de un enemigo, aquí habla de hombres, aquí habla de cizaña, aquí habla de trigo. La cizaña y el trigo se comparan, es una figura de lo que es el reino de Dios y el reino del mundo. En otras palabras, de lo que es el creyente y el no creyente. Figurativamente se relacionan con la imagen del trigo y la cizaña. ¿Por qué Yeshua hablaba del trigo y la cizaña? Porque el trigo es una representación de los hijos del reino. Y la cizaña es una representación de los hijos del maligno, de los hijos del mal, de los que hacen maldad. Note que aquí dice que un enemigo ha hecho esto. Entonces los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y él les dijo: no sé que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña. O sea, recojan y aten primero a la cizaña. Entonces, cuando hablamos de un arrebatamiento, ¿quiénes son los que van a ser primeramente arrebatados? ¿Los buenos o los malos? ¿Los justos o los injustos? Esto lo enseñó Yeshua. Y si Yeshua lo enseñó así, obviamente, entonces yo tengo que enseñarlo así. Yo no puedo pretender que cuando Yeshua venga va a tomar primero a los buenos y luego a los malos, cuando él mismo enseñó todo lo contrario. Dice que primeramente van a atar a la cizaña. Van a recoger primero la cizaña, o sea, a los malos. ¿Para qué? Para ser quemado. No para ser echado en el infierno y estarse quemando para siempre en el infierno, como enseñan los cristianos. Van a ser tomados, van a ser arrebatados para ser quemado y para ser destruido, como dice la palabra en los Salmos, que el malo para siempre dejará de existir, no existirá más. Esto es lo que enseña Yeshua y esto es lo que nosotros tenemos que enseñar. Guste a quien no le guste. Y luego que la cizaña sea atada, sea recogida y sea quemada, entonces se recogerá el trigo y se echará en el granero.
Hay una particularidad muy especial en cuanto al trigo y la cizaña, y es que aunque ambos son parecidos, en el tiempo ya de que echan sus frutos hay una diferencia, y es que la cizaña, como su fruto es vano, no es comestible, no se come, su fruto permite que la cizaña se mantenga erguida, se mantenga recta. Pero el trigo, cuando echa sus frutos, al madurar los frutos, son frutos pesados y el trigo se dobla. Es un simbolismo en la cual se compara con los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios se arrodillan, se doblan, se postran ante la presencia del Eterno. La cizaña se mantiene erguida. Esto es lo que hace el impío. Usted puede ver que el impío siempre está erguido, siempre está recto. Siempre quiere lucir, quiere resplandecer, porque el fruto del impío es vano, no tiene peso, no tiene sustento, pero el fruto del trigo sí, al tener sustento, las ramas se doblan, entonces cuando viene el tiempo de la cosecha, los que están erguidos, los que están recto, que es la cizaña, es cortada. Y luego los que quedan postrados, doblados hacia abajo, se recogen. Esta es la diferencia entre el trigo y la cizaña. Esto es parte de la diferencia que representa la Biblia, simbólicamente hablando, comparando al justo con el injusto. ¿Puede ver usted aquí algo especial en esta parábola? ¿Está usted aprendiendo algo diferente en la cual quizás nunca nadie se lo había dicho? No se preocupe, vamos a seguir aprendiendo. El mismo capítulo 13 de Mateo, versículo 36 al 43 dice: Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Note que dice el fin del siglo, no el fin del mundo. Los cristianos predican de que el fin del mundo se acerca. El mundo nunca se va a acabar. El mundo no tiene fin. Cuando la Biblia dice aquí, el mismo Yeshua diciendo que la siega es el fin del siglo, está hablando de una era, de un tiempo establecido por el Eterno, de que sí va a pasar, pero no el mundo. Sigue diciendo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, oiga cómo es que van a ser los impíos, o cómo se va a hacer con los impíos. Van a ser arrancados, van a ser arrebatados para ser quemados en el fuego. Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Oiga bien, todavía sigue confirmando que primeramente es el impío el que va a ser arrebatado. Y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Mire que dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. No dice en el cielo, dice en el reino de su Padre. ¿Y dónde está el reino del Padre? ¿Dónde es que se va a manifestar el reino del Padre? Es en la tierra. ¿O no lo dice Juan en Apocalipsis cuando dice: y yo, Juan, vi a la santa ciudad descender del cielo, la nueva Jerusalén, ataviada como una esposa para su esposo? Nosotros no estamos diseñados para vivir en el cielo. Estamos diseñados para vivir en la tierra. Cuando Dios hizo a Adán, no lo hizo en el cielo, lo hizo en la tierra. Si Dios hubiera querido, se hubiese llevado a Adán para el cielo antes de que pecara, pero lo dejó pecar en la tierra y siguió viviendo en la tierra. Murió en la tierra. Nunca se lo llevó para el cielo. Y así ha venido toda la historia de la humanidad. Y todas las promesas del Eterno para con la humanidad es que la tierra es la herencia, no el cielo. Seguimos. Las cizañas son los que ofenden, son los que llevan a otros al error.
Las cizañas son los que causan que otros tambaleen o que otros tropiecen. Y son los que practican la impiedad. Estos son los malvados. El trigo son los justos. Ellos brillarán como el sol. Esta separación ocurre al final de esta era. Además, los malvados son quemados en el fuego y los justos brillarán al final de esta era. Esta es la parábola del reino. No ninguna desaparición de los justos, sino que brillarán mientras que los malvados son destruidos, tomados, arrebatados en juicio. En principio, es que a la madurez el justo brillará y los malvados son destruidos. El fin de una cosa es mejor que su comienzo. La gloria de la casa postrera es o será mayor que la gloria de la casa primera. La parábola de la red transmite lo mismo. El malvado será cortado. Mateo 13, 47 al 50 dice la palabra: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Mire que una vez más confirma que primeramente serán los malos los que serán apartados. Esa palabra apartados es la misma palabra que arrebatados. Dice, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire que dice, y lo echarán fuera, como en los tiempos de Noé. ¿Se acuerda en el tiempo de Noé? ¿Quién quedó dentro del arca? Noé y su familia. ¿Quiénes quedaron fuera? Los malos, los perversos. Estamos aquí para permanecer, no para volar. Miren, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. No dice, y habiendo acabado todo, irnos para el cielo, sino estar firmes. Seguimos. Estamos para ocupar la tierra. Lucas capítulo 19, versículo 13 dice la palabra: Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y les dijo: Negociad entre tanto que vengo. Estamos para poner al enemigo debajo de nuestros pies. Dice la palabra, Hebreos capítulo 10, versículos 12 y 13, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23 dice la palabra, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder engañoso, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El justo entonces heredará la tierra. ¿Quiere ver aquí algunos poquitos versículos de muestra? Salmos capítulo 37, versículo 9 al 11 dice, porque los malhechores serán destruidos. Una vez más menciona primero a los malos. Pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Heredarán la tierra, no el cielo. Dentro de poco no quedará el impío, contemplará su lugar
y no aparecerá, pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán por la abundancia de paz. Esto es lo que dice la Biblia. Mire que dice Salmos 37:29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Para siempre. Más luego, Yeshua también lo confirma. De manera que esto es claro, el malvado perecerá y el justo heredará entonces la tierra. Mateo capítulo 5 versículo 5, el mismo Yeshua lo dijo: bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿De dónde dijo Yeshua esto? Del capítulo 37 de los Salmos. ¿Se da cuenta? Yeshua no dijo nada nuevo. Todo lo que él dijo, todo lo que enseñó ya estaba escrito. De manera que el Nuevo Testamento sin el Antiguo no es nada, no es válido, no sirve de nada. Todo el fundamento está en el Antiguo, no en el Nuevo. Usted no puede quitarle el fundamento a una casa o a un edificio. Es imposible. Si se lo quita, se va a derribar. El malvado es removido. El justo permanece. Mire que dice Proverbios capítulo 2, versículo 21 al 22. Porque los rectos habitarán la tierra una vez más, y los íntegros permanecerán en ella. Esto lo dijo Salomón. Pero los impíos serán exterminados de la tierra, y los traicioneros serán desarraigados de ella. Seguimos, Proverbios 10:30. El justo no será removido jamás. Entonces, ¿cómo es que los cristianos dicen que seremos arrebatados y que iremos al cielo? Oiga lo que dice Proverbios 10:30. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Está hablando de la tierra. No venga a buscármele la quinta pata al gato, a querer buscármele una interpretación espiritual, porque no va a ser posible. Nos han enseñado muchas veces a ver temas en la Biblia para interpretarlo espiritualmente, cuando no tiene nada que ver con lo espiritual. Y hay otra cosa que sí tenemos que interpretarla espiritualmente, pero que entonces la interpretamos carnalmente. ¿Qué cosa de la vida? Esto es lo que hace la religiosidad o la falta de comprensión del texto original de la Biblia. La iglesia es triunfante. Mire, en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mateo 16:18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Otro versículo mal interpretado en el cristianismo. ¿Por qué? Porque la iglesia católica lo malinterpretó. La iglesia católica cree y entiende que cuando Jesús dijo esto, le estaba diciendo a Pedro: y sobre ti, Pedro, voy a edificar esta iglesia, cuando no tiene nada que ver. Yeshua dijo que iba a edificar su iglesia sobre la verdad que Pedro había confesado. ¿Cuál verdad? De que Yeshua es el Hijo del Dios viviente. La gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. La iglesia, a través de un remanente en cada generación, se está moviendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. La doctrina del rapto, entonces, presenta una iglesia débil, una iglesia escapista, una iglesia que Jesús viene a rescatar supuestamente del anticristo, cuando no es así. Si Dios no rescató a los apóstoles, que a todos los mataron, si no rescató a Isaías, que lo mataron siendo aserrado, si no rescató a Esteban, que fue el primer mártir, que lo mataron a pedrada, no rescató a Pablo, que le cortaron la cabeza, no rescató a Pedro, que lo crucificaron con la cabeza para abajo, no lo rescató ninguno, no se lo llevó a ninguno para el cielo. Es necesario que usted entonces comience a comprender y se olvide de una ilusión ficticia, de un sueño no real, no verdadero, de una esperanza que no existe, de decir, creer, pensar que Jesús viene en un rapto secreto para arrebatarnos y para ir al cielo. No, esto no es lo que la Biblia dice. Vamos a buscar la verdad.
Olvidémonos de los paradigmas, olvidémonos de los conceptos, olvidémonos del sistema religioso que nos han injertado en nuestra mente, porque esto no nos está dejando ver la verdad. Hay muchos cristianos que cuando uno se sienta con ellos a explicarle la verdad, ellos bloquean su mente para no recibir ninguna verdad. Simplemente se aferran a lo que han creído, a lo que le han enseñado, porque eso fue lo que aprendieron. Sin embargo, cuando usted aprende algo o cuando le enseñan algo por primera vez, no significa que está en lo correcto. Lo primero que usted encuentra, porque sea primero, no tiene que ser necesariamente la verdad. Su servidor duró 15 años creyendo esta filosofía, creyendo este concepto, creyendo este sueño de que íbamos a ser arrebatados para el cielo, pero la Biblia dice todo lo contrario. Quien va a ser arrebatado es el malo, es el impío, es el injusto, para ser quemado. Y nosotros quedaremos en la tierra para reinar con Cristo. Y para siempre estaremos con Él. Amén. Esto es lo que enseña la palabra. Hasta aquí llegamos con este corto estudio. Le damos gracias a usted por dedicarnos tiempo de su vida y gracias al Eterno que nos da el privilegio de poder llegar hasta usted con esta gran verdad. Despójese de la ignorancia, despójese de la religiosidad y busque la verdad. Y conociendo la verdad, usted va a ser libre y va a servir mejor como ciudadano, tanto como ciudadano de la tierra y como ciudadano celestial. El Eterno le guarde, el Eterno le bendiga, haga el Eterno resplandecer su rostro sobre usted, pero que sobre todas las cosas, que ponga el Eterno en usted. Shalom.